communicating. Comunicare. Comunicando. İletişim. Kommunizieren. Comunicándonos. Directamente desde el estudio Fonets en Buenos Aires, Argentina, con ustedes, Paola Pastorini y Vanina Novello. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, hola Paola, hola a todos los oyentes de CME Online y a las personas que hacen posible que hoy estemos aquí en el aire. Yo soy Paola. Yo soy Vanina, somos fonoaudiólogas, somos de Buenos Aires, Argentina, somos miembros de Estudio Fonex y estamos nuevamente con ustedes para compartir Comunicándonos, un programa de especialistas en la comunicación humana para mejorar la calidad de vida de las personas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la detección temprana de hipoacusia. ¿Por qué queremos hablar de esto? Porque nosotros queremos contarles a ustedes de las alteraciones que influyen en el desarrollo del lenguaje y que alteran la comunicación. Les voy a contar antes un poquito sobre la audición, ¿te parece, Pau? Me parece. Bueno, la audición es la vía principal para adquirir el habla y el lenguaje oral y tiene una repercusión directa sobre el desarrollo de diversas áreas. Por ejemplo, las áreas cognitivo-intelectual, afectivo-emocional y social. Es decir, que los déficits de la audición constituyen un grave trastorno sensorial que afecta directamente al habla y el lenguaje. Vamos a sumar unos datos, Vanina. La Organización Mundial de la Salud dice que la incidencia de hipoacusia severa o profunda en el recién nacido es de 1 en 1000. Si pensamos o miramos los datos de las hipoacusias moderadas, estamos entre 1 y 3 cada 1000 nacidos vivos y 5 a 1000 si consideramos todos los grados de hipoacusia. En Estados Unidos, las pérdidas auditivas infantiles permanentes rondan los 133 cada 100.000 niños y de esas 112 son de origen congénito. En la Argentina también tenemos aproximadamente 1 en 1000. Ahora, entonces, ¿por qué será tan importante la detección temprana? Bueno, vamos a contarles por qué. Desde el nacimiento se aprovecha el periodo de mayor plasticidad cerebral. Es indispensable para adquirir el lenguaje. También para potenciar las habilidades cognitivas y en lo que concierne a mejorar los vínculos de intercambio, primero maternos y luego con el medio externo, que son tan importantes. Una pregunta para Pao. ¿Y en qué consiste, Pao, la detección temprana y cómo se lleva a cabo? Bueno, para hablar de este tema vamos a llamar a un especialista, ¿te parece? Vale. Sí, mejor. Entonces la vamos a llamar a María Julia, la vamos a entrevistar a María Julia Mónaco. María Julia es licenciada fonoaudióloga, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en audiología de la Universidad del Museo Social Argentino y es docente de posgrado de esa misma casa de estudios. Actualmente se encuentra trabajando ya en su tesis doctoral relacionada con equilibrio y los trastornos vestibulares, tema para el que la vamos a llamar en algún otro momento y así nos cuenta, es un tema muy interesante del que sabemos bastante poco. María Julia colabora con nosotros en Estudio Fonex en Buenos Aires, donde hacemos clínica, investigación y docencia de temas relacionados con la comunicación humana.
y actualmente, por causas de la pandemia, quedó del otro lado del charco, en Uruguay, donde vive, trabaja y ejerce la profesión. Ella tiene una vasta experiencia en el tema de la detección temprana en Argentina y nos va a contar un poco de qué se trata el tema, por qué es tan importante la detección temprana, cómo se instrumenta acá en Argentina y cuáles fueron las ventajas que proporcionó la puesta en marcha del programa hace ya 20 años. Hola María Julia, ¿cómo estás? Hola, hola Contanos Juli. cuántos años hace que te dedicas a la audiología. Hola Paola, y bueno, un gusto estar acá. Sí, yo me dedico hace 20 años a la audiología y trabajo no solo en el área de audiología específica, sino en todo el órgano audiovestibular. Hoy te llamamos para hablar de pesquisa auditiva temprana, Juli. ¿A qué se llama detección temprana y cómo se implementa? Por lo pronto acá en Argentina, ¿no? Bueno, obviamente detección temprana es poder ver cuáles son los recién nacidos que presentan algún grado de hipoacusia, ¿sí? Y en Argentina y bueno, y en todas partes se divide a estos recién nacidos en los recién nacidos que tienen algún riesgo referente a la patología auditiva, audiológica, y aquellos recién nacidos a términos que no tienen al menos algún tipo de riesgo auditivo. Entonces, más allá de que hacemos estos dos grupos de evaluación, en Argentina se evalúan a ambos. Hay una ley, la ley 25415, que es la que evalúa a todo recién nacido a través de otoemisiones acústicas, ¿sí? Lo que pasa es que el seguimiento de uno u otro grupo es diferente. Bueno, Julia, contanos un poco, ¿qué diferencias existen entre el programa de screening auditivo neonatal que se aplica actualmente respecto de lo que se hacía antes? Es decir, ¿por qué es importante realizar una prueba de tamizaje a todos los recién nacidos con respecto a la pesquisa que antes se hacía solo sobre la población de riesgo? Bueno, y las diferencias entre lo que se hacía antes y ahora sí son muy diferentes, ¿no? Vamos a empezar, antes solo se evaluaba a los niños de riesgo y solo con otoemisiones, y el pediatra, si es que tenía alguna sospecha a los 2 años o 3, porque su lenguaje no se desarrollaba, pedía los test de observación de conducta, ¿no? Donde observábamos cómo se comportaban los reflejos palpebrales o la orientación hacia la fuente sonora de sonidos. Y a partir de la pesquisa, ya no solo se evalúa a los niños de alto riesgo y no solo se evalúan con otoemisiones. Voy a tratar de serte un poco más clara. Hoy todo recién nacido es evaluado con otoemisiones y el niño que no es de alto riesgo se le da a la mamá una guía de observación del desarrollo de la audición y del lenguaje y se lo instruye para que cuando comienzan los controles con su pediatra estén atentos al desarrollo de audición y de lenguaje, ¿no? Porque van de la mano. En cambio, los niños que tienen algún tipo de riesgo se los evalúa con otoemisiones y lo que hoy llamamos ABR o potenciales a través de buscar la onda 5, que es una respuesta que nos está informando acerca de cómo está toda la permeabilidad de la vía auditiva.
Entonces, a estos niños de riesgo, además de la autoemisión, se les hace potenciales evocados auditivos, y al niño que no es de riesgo, las autoemisiones son obligatorias, pero igual el pediatra suele pedir potenciales, porque hoy sabemos que las células ciliadas, que es lo que evalúa las autoemisiones, evalúa el estado de estas células ciliadas, pueden pasar que estas células estén bien, pero que el nervio auditivo tenga alguna alteración. Entonces, lo ideal es que se evalúen con autoemisiones y con potenciales a todos los niños. Eso sería lo ideal, lo que vamos camino a modificar. Pero por ahora, para que a todos les quede claro, evaluamos con autoemisiones y potenciales evocados auditivos a los recién nacidos de alto riesgo y a los niños recién nacidos con autoemisiones, y controles y formación a los padres y a los pediatras de estar atentos a la evolución auditiva del lenguaje. ¿Y en qué consiste esta prueba de autoemisiones? ¿Es una prueba invasiva? ¿Es una prueba no invasiva? ¿Cómo se le toma a los recién nacidos? Y si existe alguna limitación o condición que sea un impedimento para tomar la prueba. Bueno, eso, Pau, es una muy buena pregunta, porque primero es muy frecuente que las primeras autoemisiones nos den alteradas o que no pasan, porque muchos servicios hacen las autoemisiones los primeros días de nacer. Y bueno, tenemos algunas cuestiones técnicas a tener en cuenta con el unto sebáceo que puede haber en el conducto auditivo, que el conducto auditivo de los neonatos está colapsado, bueno, y otras cuestiones de colocación de la sonda para tomar el registro de estas autoemisiones. Entonces, quizás las primeras autoemisiones nos dan negativas, básicamente por algo técnico, y el seguimiento debe hacerse más allá de lo técnico, no técnico. Una autoemisión que nos da mal, o una autoemisión que dice pasa, como vos me decías recién, en un niño de alto riesgo, por más que pase, tenemos que continuar evaluando. Como dije antes, los evaluamos, además de la autoemisión, con los potenciales evocados auditivos, y la evaluación, dependiendo de la patología de este antecedente de riesgo, va a hacer el seguimiento. Pero en la gran mayoría de los niños de alto riesgo, la evaluación continúa y el seguimiento continúa hasta los 2 años obligados, y muchos hasta los 6 años de vida, porque hay distintos grados de pérdida de audición. Por eso la audición, como mensaje a los padres y a los colegas que nos están escuchando, debe ser evaluada hasta los 6 años de vida. Y en los niños de no riesgo, que la primera autoemisión pasa, si bien por ley indicaría que no requiere otra evaluación, lo que nosotros hacemos es hacer otra evaluación, porque hoy ya sabemos que hay patologías auditivas que son de índole progresiva, y la pérdida de audición va a aparecer de manera más tardía. Por lo tanto, hay que hacer otra evaluación antes de los 8 meses de vida, a los niños que no son de riesgo. Como resumen, entonces, sería: niño de alto riesgo, el seguimiento es hasta los 6 años de vida. Y los niños que no son de riesgo, la primera autoemisión que se hace en la neo, aunque nos dé que pasa, a los 8 meses deberíamos de hacer otra, al año y a los 2 años evaluar la audición.
Sí, seguimos. ¿Cuál sería la población de riesgo de hipoacusia o cuáles son los factores de riesgo que nos hacen poner más atención en la pesquisa auditiva? Sí, los antecedentes de riesgo son niños con menores semanas de gestación, bajo peso, estamos hablando de niños menores a 1,8 kg, con menos de 38 semanas de gestación, pero además quienes hayan tenido rubiola congénita, toxoplasmosis, herpes, las enfermedades que para quienes estamos en el área médica son las que están incluidas dentro de los grupos TORCH, citomegalovirus, y cuando nacen quienes hayan tenido hiperbilirrubinemia. Entonces, esos son los riesgos más importantes y por supuesto los niños que tengan antecedentes familiares de pérdida de audición, ¿sí? Entonces, recordanos, ¿cómo es el seguimiento de los niños de riesgo, por favor? ¿Y hasta qué edad tenemos que seguir evaluando a estos niños? Y como decíamos antes, hay que recordar que a estos niños de riesgo hay que hacerle otoemisiones potenciales y hay que seguirlos hasta los 2 años de vida, sí o sí. Esto es dentro parte del screening neonatal, y muchos hasta los 6 años, porque hay, por ejemplo, la hiperbilirrubinemia da una curva de audición característica y a veces es progresiva. Por eso es como concepto de esta charla, tanto para los padres como colegas del área de la salud, es importante tener en cuenta que la audición en los niños de alto riesgo hay que seguirla mínimo hasta los 2 años de vida y muchas de las patologías hasta los 6 por la sospecha de que sea progresiva. Pero además sabemos, hay una nueva entidad que es la neuropatía auditiva, que esta patología auditiva es como un funcionamiento del nervio de manera asincrónica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta patología auditiva? Ocurre que las otoemisiones nos dan bien, pero el potencial evocado nos da alterado al principio, ¿no? Después con el tiempo ya las otoemisiones dan mal. Por eso es que la audición tiene que ser un seguimiento que ya no tiene que incluir solo otoemisiones acústicas. Son otoemisiones acústicas y potencial evocado auditivo para poder garantizar que tanto las células ciliadas como la vía auditiva está en buen estado. ¿Sabes y podés contarnos cómo varió la edad de detección de hipoacusia con la introducción del programa de screening neonatal? Bueno, gracias a este screening auditivo neonatal y a las modificaciones que se han ido haciendo, el objetivo del screening es que la pesquisa se haga antes de los 2 años de vida. Y esto ha ido bajando, si bien todavía no se ha logrado este objetivo al 100%. Básicamente se plantea esto porque en las hipoacusias, cuando son tratadas obviamente, la gran mayoría de las hipoacusias que se detectan en los programas de screening tienen que ver con hipoacusias neurosensoriales, del cual después va a haber que equipar a estos niños, puede ser con audífono o con implantes cocleares. Entonces, que el bebé comience a escuchar de manera temprana nos garantiza un lenguaje y un pensamiento normal. Por lo tanto,
A tu pregunta de si se ha logrado pesquisar antes, sí, se logró pesquisar, pero todavía nos falta mucho trabajo de concientización y de indicar los estudios de autoemisiones y potenciales evocados auditivos en los niños de alto riesgo, pero también de seguir a los niños que no son de alto riesgo, a los neonatos nacidos sin riesgo, seguir la audición hasta los 2 años por estas hipoacusias progresivas que pueden aparecer. Bueno, bajó, sí bajó. Lo importante acá es la concientización para que sea detectado tempranamente. Tempranamente estamos hablando que un niño, si tiene una hipoacusia neonatal, al año o al año y medio ya tenga la solución que necesita su pérdida auditiva para poder estimular la vía auditiva normalmente. Así que, bueno, el desafío de profesionales, de padres, es tomar conciencia de que hay que seguir la evaluación de audición, y no solo es con autoemisiones, sino también con potenciales evocados auditivos. Bueno, ¿qué impacto tuvo y tiene la disminución de la edad de pesquisa en estos niños y en la escolarización? Es muy buena pregunta del impacto que tiene en el lenguaje y en la escolarización. Pero acá hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? Por supuesto que escuchar es lo que nos permite adquirir lenguaje, ¿sí? Digo lenguaje porque la comunicación de muchos de estos niños con hipoacusias profundas muchas veces todavía está, pero antes se hacía a través del lenguaje de señas. La comunicación puede hacerse por la visión, yo miro gestos y entiendo, y la comunicación a través del lenguaje requiere sí o sí de tener una buena audición. Entonces, esta audición nos va a permitir mantener un lenguaje oral a través del canal auditivo, y a partir de ahí poder desarrollar el lenguaje lectoescrito, la lectoescritura. Pero hay algo importante a tener en cuenta, Paola, que de los niños que se pesquisa la pérdida auditiva, hay un 30-40% que presenta, además de esta pérdida auditiva, algún tipo de falta de desarrollo en el órgano vestibular. Este órgano vestibular es lo que nos mantiene en equilibrio, lo que nos permite tener control cefálico. Y hay una nueva mirada, que es que muchos de los niños que se detectan las pérdidas auditivas y que están detectados a tiempo y equipados a tiempo y tienen un desarrollo relativamente normal, se empieza a observar que por ahí la marcha, hay cierto retraso en la marcha, en la lectoescritura, y se ha visto que este 30% de niños con hipoacusia, al tener esta alteración en el órgano cócleo-vestibular, en el vestibular, en el que nos mantiene en equilibrio, se lo ha evaluado y se ve ese déficit vestibular, que por suerte con ejercicios de rehabilitación vestibular y de activar la vía del equilibrio, los niños mejoran todo su desarrollo psicomotor. Por lo tanto, no solo la audición nos va a permitir detectar el lenguaje, sino que también el órgano del equilibrio nos va a ayudar a tener mejor locomoción y mejor lectoescritura y mejor desempeño del desarrollo sensorio-motor. Bueno, María Julia, ¿algo más que quieras agregar y que quieras contarnos?
Y sí, como para agregarte, puedo decirte que ya comenzamos a evaluar el sistema del equilibrio en los niños desde temprana edad. Entonces podemos ver si requieren en estos casos rehabilitación vestibular para mejorar su control cefálico, su marcha y luego, bueno, todo lo que tenga que ver con el desempeño sensoriomotor. Pero básicamente, esto lo podemos hablar en otro momento si deseas, pero hoy es importante que quede como concepto de esta charla que todos los niños de bajo peso, menores semanas de gestación, que hayan tenido rubiola congénita, citomegalovirus, toxoplasmosis, herpes, hiperbilirrubinemia, que por favor sean seguidos con autoemisiones y potenciales evocados auditivos hasta los 2 años de vida mínimo, y muchos continuar después con audiometrías normales para niños hasta los 6 años de vida. Y los niños que no son de riesgo, no quedarnos solo en que la primera autoemisión alcanza. La primera autoemisión nos da bien, pero después deberíamos de tener otra evaluación al año, a los 2 años, y por suerte ya muchos colegios antes del ingreso escolar están solicitando evaluación auditiva. Bueno, te quiero agradecer un montón por permitirme este espacio para poder tomar conciencia o para ayudar a la concientización de la detección temprana de la hipoacusia. Y bueno, hasta cualquier otro momento. Gracias a la audiencia también. Bueno, Juli, muchas gracias por tu participación en este programa. Te vamos a llamar nuevamente para hablar de todos estos temas. Principalmente que nos cuentes sobre las alteraciones vestibulares y su impacto, ya que es un tema que no conocemos tanto. Gracias nuevamente desde acá, te enviamos un abrazo. Queremos recordar a Eduardo Galeano. Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Nos gustaría que nos dejaran sus consultas, dudas e inquietudes en nuestro correo electrónico estudiofonex@gmail.com, o pueden entrar a nuestro Facebook Neuropsicolingüística Fonoaudiología para que nos dejen sus mensajes y podamos intercambiar con ustedes. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana. Gracias, Pau. Gracias, Vanina. Saludos para todos. Buena semana. Hasta luego.